de que cada semana diferentes personas faltan. It's crazy. Es una locura. If everybody would come, every seat would be full, but Si not todos everybody vendrían, comes. teníamos todas las sillas llenas, pero So let's make it our business to look around, vamos a hacerlo nuestro negocio, to look around nuestro problema para mirar alrededor, and see who's not here, ver los que no están and call them y llamarlos and tell them I miss you. y decirles que los extrañas. I love you Te amo in the name of en el Jesus, nombre de Jesús and I want you to be around. y quiero que vengas. Who can say amen? ¿Cuántos dicen amén? If I do it, Si yo lo hago, it's expected. es esperado. If you do it, Si tú lo haces, it's unexpected. no es esperado. Who can say amen? ¿Cuántos dicen amén? Praise the Lord. Alabado sea el Señor. At the end of the service, Al final del we're servicio going to have some announcements. vamos a tener unos anuncios, But right now, pero ahora I'm going to bring an amazing man of God up here voy to a minister today. traer un hombre increíble de Dios para ministrar hoy. Amen. He doesn't know he's going to do this. Él no sabe que You lo va a always have to hacer, be prepared. pero siempre tienes que estar preparado. I didn't tell him he was going to preach today, Yo no le dije que iba a predicar hoy, but he's going to preach today. pero él va a predicar hoy. Hans? No, I'm just kidding. Hans went right out the church. Man, that dude can run. No, praise the Lord. We're going to have our brother, Pastor Eduardo, come up. Our pastor Let's give Eduardo, God a round of applause. we can give him a round of applause. And he's going to bring the word. Va a traer la palabra. Good afternoon, my brethren. Como el pastor dijo, hay muchos hermanos que faltan, Like Pastor said, there are a lot of brethren that are missing. no solamente hoy, sino que las semanas. No solamente hoy, sino que Not just today, durante otros fines de semana. but every weekend. No quería grabar, pero ya me tienen grabando. I didn't want it to record, but they're already recording me. Pero les voy a decir algo. But I'm going to tell you something. La Biblia dice The Bible says que nosotros somos luz that we are light y somos sal. and that we are salt. Si no estamos alumbrando, If we're not shining, ¿qué estamos haciendo? then what are we doing? Y dice también que si la sal no sirve, And it also says that the salt is not working, es echada afuera then they get rid of it. y It's es, no good. y es pisoteada. And they step on it. La Biblia no dice The Bible tells us que dejarás de ser luz, you will no longer be light sino que no alumbrarás, if you don't shine, porque vas a estar en las tinieblas. because you're going to be in darkness. Y si estás en las tinieblas, And if you're in darkness sin Cristo, without Christ, ¿a quién puedes alumbrar? who can you shine? Si eres sal de la tierra If you are salt of the earth y no tienes sabor, and you don't have any flavor, vas a ser echado fuera then you're going to be kicked out y vas a ser pisoteado. and you're going to be stepped on. ¿Por quién vas a ser pisoteado? Who's going to step on you? Por el mundo. By the world. Porque el mundo, Because the world, donde está el diablo, where the devil is, le interesa he cares que como hijos that as his children, cada vez estemos más fríos. every time we may be more cold. Y eso es lo que está pasando. And that's what's happening. Por no ser sal y luz, Because we're not being salt and light, algunos some of us, duermen we're sleeping. o dormimos. Yo estoy ahí. Or we're asleep. Y por dormir, And because we're sleeping, estamos dejando de ser luz y sal. we're not being salt and light of the world. Como dijo el pastor, Like Pastor said, si no ves a tu hermano aquí, if you don't see your brethren here, tiene que ser un problema para ti. that must be a problem for you. Tiene que estar inquieto para que venga. You have to be uneasy Amén. getting them here, to come here. Y hoy vamos a entrar en la palabra, Today we're going to enter into the Word, vamos a leer una epístola and we're going to read an apostle que yo espero que nos enseñe that I wanted to teach lo que es el amor what love is, fraternal. for eternal love. Amén. Amen? Y espero que nos enseñe I hope we learn que debemos importarnos por los otros. that we must care for others. Amén. Amen? Vamos a bajar nuestro rostro y vamos a orar. We're Amén. going to bow our head and pray. Padre, te damos gracias Father, we thank you por el privilegio que es adorarte y alabarte. for the privilege it is to worship and praise you, God. Gracias, Señor, Thank you, porque siempre tu presencia está con nosotros because your presence is always with us, y podemos vivir con ella and we can live with it. a pesar de todas las circunstancias, Señor. Even though we have all the circumstances around Podemos alabarte, us, we Señor, can praise you, God, libremente. freely. Gracias, Señor, por ese Thank you, Lord, privilegio. for that privilege. Pedimos que tu palabra, Señor, We ask that your word que es eficaz y viva, that is living nos enseñe, may Señor. teach us.
lo ponemos en tus manos. We put it in your hand. Y te pido, Señor, que cada mente y cada corazón I ask God that every mind and every heart pueda entender tu palabra, may Señor. understand your word, Y que tu Espíritu Santo nos dirija. and that your Holy Spirit may guide us. En el nombre de Cristo Jesús te lo In pido. Jesus' name I ask. Amén. Amen. Como les dije, vamos a leer una epístola todos juntos hoy. Like I said, we're going to read an apostle together. No me volví loco, la vamos a leer toda. We're going to read it together. Una epístola o carta, A card. vaya a Filemón. Vaya a la epístola de Filemón. Philemon. Yo sé que es raro para muchos I know it's weird for many porque no hay mucha gente que se para a leer Filemón. because there's not many people that read Philemon. ¿Alguien sabe que Filemón es parte de la Biblia? Do people know that Philemon is even part of the Bible? Es parte de la Biblia, It's part of the Bible. ha sobrevivido It has survived. y por algo el Señor And for some reason, dejó esta carta personal the Lord left this personal letter de Pablo hacia su amigo y siervo Filemón to Paul as his brother para enseñarnos algo. to teach us something. Y Dios es bueno, And God is good porque yo no sabía que el pastor iba a hablar de los hermanos. because I didn't know the pastor was going to speak about the brethren. Y aquí vamos a ver cómo habla de muchos hermanos. And Amén. here we're going to see how it speaks about many brethren. Amen. ¿Están ahí en Filemón? Are you there, Philemon? Solo, si ustedes pueden ver ahí, tiene 25 versículos. If you can see, there's only 25 verses. Significa que los podemos leer todos. We can read them all. Así que hoy va a tener el privilegio de leer toda la palabra. Today you're going to have the privilege of reading the whole word. Pablo está preso en Roma. Paul is imprisoned in Rome. Él es prisionero en Roma He's imprisoned in Rome por predicar el Evangelio. because he was preaching the gospel. Y quiere pedirle algo a un amigo. And he wants to ask something from a friend. Y en esta epístola And in this card, vamos a ver cómo Pablo usa la sabiduría we're going to see how Paul uses his salvation, his wisdom, para interceder por otro. to intercede for others. Amén. Amen? Como les dije, Pablo estaba preso en Roma Paul was imprisoned in Rome. y estando allí preso en Roma, And as he was imprisoned in Rome, hace que un esclavo he made a slave, de nombre Onésimo and his name was Onesimo, se convierta to convert al Evangelio. to the gospel. Pero encuentra que este hermano Onésimo, But he finds that this brother que era un esclavo, was a slave, y viene escapando and he was running he escaped de su dueño. from his owner. Para sorpresa de Pablo, For a surprise, su for Paul, dueño his owner es su amigo Filemón. was his friend Philemon. Que así que Pablo dijo, acá los tengo. So Paul was saying, oh, I got it. Yo convertí a Filemón, I converted Philemon. ahora con el Evangelio alcancé Now with the gospel, A I was able Onésimo. to reach Onesimus, y los puedo unir. and I can unite them. Para nosotros creemos que esto es fácil, For us, we think it's easy. pero para aquel entonces ser esclavo, But the slave, y si te habías escapado, era un delito. and if you escaped from your owner, it was a bad thing. Porque ahora se It was a convertía, crime. ahora se convierte en un prófugo. Because now you are an escapee. Entonces, So él estaba escapándose de su dueño Filemón. he was escaping from his owner, Philemon, En aquel entonces se escondían todos los esclavos where the slaves would always go to hide para entreverarse entre la gente so that they could be between the people, con otros esclavos en Roma. between other slaves in Rome. Y como les dije, era un delito Like I said, it was a crime back porque then había casas esclavos. because there was houses of slaves. Entonces iban buscando recompensas. And then they would go and seek them out. Es como si fueras un detective privado. It's like if it was a private detective, Tú te pagaban y hacías el trabajo. they would pay you and you would go and find them. En aquel entonces, ser esclavo In those days, being a slave era algo muy difícil. was something very difficult. Nadie quería ser esclavo, No one wanted to be a slave, pero te hacían esclavo si tú tenías alguna deuda. but you were a slave if you had a debt. Y esto me hace acuerdo, hermanos, And this reminds me, brethren, que hay muchos esclavos entre nosotros. that there are many slaves among us. Nosotros creemos que no, We think not, pero hay muchos esclavos. but there are many slaves among us. Si hay muchos hermanos faltando, If there are many brothers that are missing,
Puede ser que sean esclavos a otras cosas. Maybe they're slaves to other things. Tal vez no están siendo esclavos en cadena como en aquellos tiempos. Maybe they're not being slaves in chains like in those days. No lo encerraban en una casa para que sirva a su dueño. They wouldn't lock him up in a house so he can serve his master. Pero aquí están escapando de Jesús. But here they're escaping Jesus. Y cuando te escapas de Jesús, And when you escape Jesus, te conviertes en esclavo de algo más. you become a slave of something else. No sé qué, I don't know what it pero hay is, muchas cosas. but there are many things. Te conviertes esclavo de tu trabajo, You become a slave to your job. te conviertes en esclavo de tu casa, You become a slave to your house. te conviertes en esclavo del pecado, You become a slave to sin. porque poco a poco, Because little by little, cuando nos vamos separando de Jesús, when we go separating ourselves from Jesus, nos vamos convirtiendo en esclavos del mundo. we become slaves of the world. Y en el mundo no hay nada lindo para ti. And in the world, there's nothing pretty for you. Amén. Amen? Vamos a empezar leyendo Let us start reading en el primer versículo. our first verse. Y en lo que entramos y nos ponemos a profundizar un poco en esta epístola, In this epistle, vamos a curiosear un poco. we're going to look around a little. ¿Saben por qué? Porque nos gusta ser curiosos. You know why? Because we're very curious. Iba a poner chusmas, I was going to put nosy, pero mejor vamos a curiosear. but let's just look around. Tú sabes cuando hay un accidente en la esquina, You know, when somebody has an accident in the corner, tú quieres curiosear, you want to be curious enough to go check it out, a ver qué pasó. to see what happened. Tú te paras ahí. You stand there. Les dije que esta carta era una carta personal para Filemón, I told you this letter is a personal letter to Philemon de Pablo. from Paul. Pero ahora nos permite curiosear en esta carta, But now we can look into this letter. gracias a que está en la Biblia. Thank God that it's in the Bible. Nos ponemos detrás del hombro de Filemón We stand behind the shoulders of Philemon y curioseamos qué Pablo le está diciendo a and we Filemón. look over his shoulder to see what Paul is telling him. Amén. Amen? En el primer versículo, The first verse, mire cómo empieza. look how it begins. Pablo, prisionero de Jesucristo. Paul, Ye- sorry. Coge, Paul, prisoner of Christ. Y el hermano Timoteo, And Timothy, the brother, al amado Filemón, to Philemon, our beloved, colaborador nuestro. fellow laborer. No sé de ti, pero acá hay mucha sabiduría. I don't know about you, but there's a lot of wisdom here. Cuando yo vaya a pedir un favor, When I go to ask for a favor, ya estoy entendiendo cómo hacerlo I'm understanding how to do it sin que la otra persona le caiga muy duro. without it being too hard for the other person. Vemos que Pablo We see that Paul exalta a Filemón. exalts Philemon. Le dice que es amado. He tells him he's beloved. Amén. Amen. Número 2. Number 2, Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a desmenuzar un poco esta palabra. let's look a little bit at these verses. Aquí Pablo dice prisionero en Jesucristo. Verse 2, Paul says, prisoner of Christ. Los que conocemos a Pablo, él siempre se presenta Those that know Paul, he's always presenting himself como siervo de Jesucristo. as a servant of Christ. Cuando se tuvo que defender de su apostolado, When he had to defend himself of his él se apostleship, presentaba como apóstol de he would Cristo. present himself as an apostle of Christ. Aquí él se presenta como esclavo de Jesucristo. Here he's presenting himself as a prisoner of Christ. Es interesante It's interesting porque estuvimos hablando de un esclavo because we were speaking of slaves. y ahora Pablo dice que él es prisionero de Cristo. Now Paul says he's a prisoner of Christ. Pablo confía en Jesús Paul trusts in Christ. y él sabe que está preso, And he knows he's in prison, no porque los romanos lo pusieron preso, not because the Romans took him to jail, no porque él haya cometido algo para estar preso. not because he committed a crime to be imprisoned. Él predicaba el evangelio. He preached the gospel. Ese era todo su delito, That was that's what he did against the law, predicar el to evangelio. preach the gospel. Él sabía que Jesucristo lo había puesto en prisión. He knew Jesus Christ put him in prison. Yo sé que usted va a decir que eso no es imposible. You're going to say, well, that's impossible. Jesús no nos puede poner preso. Jesus can't put us in prison. Sí que te puede poner preso. Yes, he can put you in prison. Si Jesús te quiere usar en la cárcel If Jesus wants to use you in prison y tú confías en Él, and you trust in tú him, vas a estar preso. you're going to go to jail.
para predicar el evangelio. so you can preach the gospel. Si Jesús te quiere en la calle, If he wants you on the streets, tú vas a estar en la calle you're going to be on the streets predicando el evangelio. preaching the gospel. Si Jesús te quiere en tu trabajo, If Jesus wants you in your tú job, vas a estar en tu trabajo you're going to be in your job predicando el evangelio de Cristo. preaching the gospel of Christ. Eres prisionero de Jesucristo. You're a prisoner of Christ Jesus. ¿Saben una cosa? You know something? Ser prisionero de Jesús To be a prisoner of Jesus es la mayor libertad que puedes experimentar. is the greatest freedom you could ever experience. Tú y yo, You and I. porque siendo prisionero de Cristo, Because being prisoner of Christ, somos libres. we're free. Jesús lo dijo, no yo. Jesus said it, not me. Vamos, y vemos algunos nombres aquí. We see some names here. ¿Alguno sabe quiénes son estos nombres? Do you know who these people are? Dice a la amada hermana Apia Appia, y a Arquipo, Archippus, nuestro compañero de milicia. the soldier, our Es- fellow soldier. Es impresionante It's pretty amazing lo que Pablo hace. what Paul does. El primer nombre todos lo conocemos, que es Timoteo. The first name we know, Timothy. Timoteo todos los conocemos. Everybody knows Timothy. Él era un pastor. He was a pastor. El segundo nombre que vemos aquí es Apia, la hermana Apia. The sister, Appia, La hermana Apia es la esposa de Filemón. she's Philemon's wife. Arquipo, Archippus, el compañero de milicia, the fellow soldier, es el hijo de Apia y Filemón. he's Philemon and Appia's son. Y entonces también Pablo dice And Paul also y says, saluda a la iglesia que está en la casa de Filemón. and greetings to the church that is in your house. En aquellos tiempos los cristianos nos reuníamos en casas. In those days, Christians would gather together in homes. No existían los edificios como ahora. There were no buildings like now. Nos reuníamos en casas. We gathered in homes. Filemón era un hombre acaudalado. Philemon was a man, Tenía dinero. he had a lot of money. Por eso vemos que él tenía un esclavo. That's why we see he had a slave. Aquí vemos uno solo, tal vez We tendría see más. one, but maybe he had more. Y también tenía una iglesia en su casa. And he also had a church in his house. O sea que Filemón Philemon era un hombre muy importante. was a very important man. Es un hombre con dinero A man with money, y también funciona una iglesia en su casa. and the church functioned in his home. Es importante entender esto, It's important to understand this, que Pablo that Paul sabía que él tenía que cumplir estos dolores de parte de Jesús. knew that he had to fulfill these painful missions on behalf of Jesus Christ. Vaya conmigo a Hechos 9. Go with me to Acts 9. Vamos a salir un ratito. We're going to get out of this book a little bit. Vaya conmigo a Hechos 9, Go to the book of Acts, chapter 9, versículo 16, 10 al 16 vamos a leer. verse 10 to 16. Vamos a ver qué estaba haciendo Pablo ahí. Let's see what Paul was doing there. Hechos 9, Acts 9. ¿estamos ahí? Are we there? Esta es mi Biblia de estudio, sorry. This is my study Bible. Es la que más me gusta. It's the one that I like most. Hechos 9, Acts 9, vamos a comenzar en el 10. we're starting on verse 10. Y dice así: habiendo entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor en visión dijo en visión a Ananías, y le respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobrara la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ahí Ananías no quería ir. Ananias didn't want to go. No quería ir a orar por Pablo. He didn't want to go pray for Paul.
Muchos de nosotros no queremos escuchar la voz del Señor. Many of us don't want to hear the voice of God. Ahí dice que el Señor le dijo a Ananías, So the Lord told Ananias, y Ananías dijo, heme aquí, Señor. and he said, "Here I am, Lord." Muchos, así somos nosotros. We are like that. Heme aquí, Señor. Here I am, Lord. Vete para Haití. Go to Haiti. No, heme aquí, Señor. No, I'm not here, Lord. No estoy. I'm not here. No nos gusta. We don't like it. Entonces el Señor le dice, The Lord tells him, en el número 15, verse 15, el Señor dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Y mira el 16 lo que look at dice, 16 what it says. porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo estaba preso por Cristo, Paul was in prison because of Christ. no estaba preso He was not in prison porque los romanos lo tenían en cárcel. because the Romans put him in jail. Él mismo dice, prisionero de Jesucristo. He says, I'm a prisoner of Christ. Entonces ya sabemos que la hermana Apia So now we know that Appia y Arquipo and Archippus eran la esposa y el hijo de Filemón. were the wife and the child of Philemon. Es bueno saber lo de los nombres. It's good to know about the names. Yo cuando veo muchos nombres, When I see a lot of names, me gusta ver quiénes son. I like to see who they are. No sé si a ti te gusta, I don't know if you like to do that, pero hay nombres interesantes. but they're interesting names. Y uno leyendo se descubre muchas cosas. And reading, you discover many things. Como dijimos, Pablo estaba sufriendo As we say, Paul was suffering por causa de Jesucristo. for the cause of Christ. Él no era cualquier prisionero. He wasn't just any prisoner. Él era prisionero, He was a prisoner, pero de Jesucristo. but of Jesus Christ Nada más. only. Y ahora quiere pedirle un favor a su amigo. And now he wants to ask his friend for a favor. Pero quiere que su amigo lo haga But voluntariamente. he wants his friend to do it willingly. Él no quiere mandarlo y ya está. He doesn't want to tell him what to do. Él quiere que su amigo He wants his friend lo haga de propia voluntad. to do it in his own will. Amén. Amen? Vamos a seguir en el 4. Verse 4. Philemon 1:4. Seguimos ahí en la epístola de Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo oraba siempre por Filemón. Paul would always pray for Philemon. Ahí vemos que él lo dice. We see he says it there. 5. 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos. Es importante, hermanos, saber It's important to know que cuando nuestra fe flaquea, that when our faith is weak, nosotros tenemos a alguien que intercede por nuestra we fe. have someone who's interceding for us, Y ese es Jesucristo. and his name is Jesus Christ. Jesucristo intercede por ti y por mí. Jesus Christ intercedes for you and me. Cuando nuestra fe flaquea When our faith is weak, o cuando va a flaquear, or when it's going to be weakened, Jesús intercede por nosotros. he intercedes for us. Váyase por otro momento a Lucas 22. Hold your finger there and go to Luke Lucas 22, 22, 31 y 32. 31 and 32. Lucas 22, 31 y 32. Luke 21, 31 and 32. Vamos a ver a Jesucristo aquí. Let's see Jesus Christ here. ¿Estamos ahí? Are we there? Amen. Amén. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para daros, para zarandearos como a trigo. 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez confirmado, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es impresionante que Jesús intercede por Pedro, Jesus intercedes for Peter porque el diablo lo va a zarandear, because the devil is going to sift him, a él y a todos los hermanos. him and all the brothers. Jesús le dice, esto va a suceder, Jesus tells him this is going to happen, pero yo he rogado. but I have prayed. ¿Cuántos pueden ver a Jesús en la cruz? How many can see Jesus on the cross? En ese momento en cuando estábamos en pecado In that moment that we were in sin y queremos venir a los pies de Dios and we want to come to the feet of God, y vemos a Jesús intercediendo por and we nosotros, see Jesus interceding for us, diciéndole telling him, al Padre, telling the Father, aquí estoy yo,
Here I am, Lord. Yo vengo a interceder por él. I come to intercede for him. Y no solamente intercede, And not only does he intercede, también dice que la fe no le va a faltar. your faith won't lack. Y le pide a Pedro algo. And he asks Peter for something. Cuando él vuelva, When he comes back, confirma a tus hermanos. confirm your brothers. ¿Estamos aquí? Are we here? Tú estás ahí You're there para confirmar a tus hermanos. to strengthen your brothers. ¿Lo estás haciendo? Are you strengthening them? ¿Estamos confirmando a nuestros hermanos? Are we strengthening our brothers? Una pregunta difícil de contestar. A difficult question to answer. ¿Quién sabe que nuestro Dios es el único Dios que habla Who knows that our God is the only God that speaks y las cosas se cumplen? and things happen? Nosotros servimos al mejor Dios del mundo. We serve the best God in the world. Él habla He speaks y se cumple. and it happens. Nuestro Dios no es un Dios que habla. Our God is not a God that speaks. Nuestro Dios habla He speaks y se cumple. and it happens. Hay muchos aquí Many here que Dios le ha cumplido lo que les habló. that God has done what he spoke to you. Si tú quieres hablar acerca de lo que Dios cumplió en ti, If you want to speak of what God has done in you, es una buena manera de dar testimonio it's a good way to testify de que sirves a un Dios vivo y that real. you serve a living God and a real God. Él dice He y says, se cumple. and it's done. Amén. Amen. Número 6, Number 6, verse 6. versículo 6. Para Philemon 6. que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pablo le dice allí Paul says there, todo el bien que está en Filemón. all the good that's in Philemon. Sabemos que Dios, We know that God, porque la palabra lo dice, because the word of God says it, produce tanto el querer como el hacer. produces the desire as the doing. Eso dice la palabra. That's what the word of God Cuando says. Dios produce el hacer y el querer por ti y por mí, When God produces the doing and the desire for you and me, eso es para hacer el bien. that is to do good. Nosotros tenemos que usar para hacer el bien. We have to use it to do good. Amén. Amen. Número 7. Verse 7. Pues tenemos gran gozo y gran consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Aquí Pablo le dice a Filemón Paul tells Philemon here que la iglesia, los santos, that the saints, the church, han sido confortados. have been refreshed. Y vemos a un hombre de testimonio, And we see a name of testimony. Filemón, un hombre de testimonio. Philemon, a man of testimony. Acuérdense que Pablo está en Roma, Remember that Paul is in Rome, pero Filemón but Philemon, está en Colosas, he's in Colossus. en Colosas. Colossus. Amén, que está lejos de Roma. It's far from Rome. Pero Pablo But Paul, sabe del testimonio de Filemón. but he knows his testimony. ¿Por qué? Why? Porque los hermanos se lo cuentan. Because the brothers tell him. Los hermanos se lo dicen. The brothers give him news on it. Filemón es un hombre de Dios. Philemon is a man of God. Sirve a la iglesia He serves the church con amor. with love. Él, su esposa, su hijo. Him, his wife, his son. Y Pablo, And Paul, con todo ese conocimiento, with all that knowledge, empieza a decirle a Filemón he starts telling him lo que él quiere. what he wants. Lo está preparando. He's preparing him. La próxima vez que tenga que pedir un pedido, Next time you have to ask for something, voy a empezar a usar esto. I'm going to use this tactic. Imagínense, voy a usar el pastor. Imagine. Voy a I'm usar going el to use the pastor. pastor. I'm going to use the pastor as an example. El pastor me lo permite porque es mi If he amigo. allows me, because he's my friend. Voy a pedirle al pastor un dinero. I'm going to ask the pastor for some money. No sé cómo pedírselo. I don't know how to ask him. Entonces, mira, si empiezo diciendo, So look if I say, lo voy a pedir por carta porque soy gonna ask it. vergonzoso. I'm going to ask it by letter because I'm a little bit embarrassed. Oh, amado pastor, Oh, beloved pastor, bendiciones blessings a usted, to you, a su esposa Griselda to your Martínez, wife, Griselda Martinez, a sus dos hijos que están en su casa, to your two children that are in your house, Gabriel y Samuel. Gabriel and Samuel. Paz de Dios. Peace of God. Quiero decirle, pastor, I would like to tell you, que he pastor, escuchado las cosas buenas que usted hace. I've heard the great things you do. Se ha ido a Cuba, You have gone to Cuba. se quiere ir a Santo You Domingo, want to go to Dominican Republic. se quiere ir a Haití. You want to go to Haiti. No me quiere llevar, sí me quiere llevar, pero no quiero ir. You want to take me. Entonces el pastor empieza a decir, And the pastor says, qué buen saludo esto. what a nice greeting. Y él como me conoce tanto, And he knows me so well. va a decir,
He's going to say, ¿en qué se ha metido este Eduardo? what has this Eduardo gotten himself into? ¿Qué relajo estará haciendo? What has he done? Porque él no sabe lo que yo le voy a pedir. Because he doesn't know what I'm going to ask. Imagínense en Filemón leyendo esta carta Imagine Philemon reading this letter y diciendo, ¿qué me va a pedir Pablo? and saying, what is Paul going to ask me for? Con tantas alabanzas que me dio, With so many praises that he gave me. algunos cierran el bolsillo. Some close No. the pockets. No hay plata. There's no money. Aquí no se iba a pedir dinero, gracias a Dios. Here he wasn't asking for money, thanks be to God. En todo no está el dinero involucrado. Money is not involved in everything. A veces podemos pedir favores de otra cosa. Sometimes we can ask other favors, Pero qué sabio but how wise es poder is to be able, de parte de Dios on God's behalf, hablarle a los hermanos así, to speak to our brothers like con that, calidez. with carefulness En el caminar con nuestro Dios, in walking with our God. nosotros tenemos que aprender We need to learn a que a los hermanos that our brothers, debemos amarlos. we should love our brothers Por más que no estén viniendo, more than even if they don't come, por más que no nos estén llamando, even if they don't call. como dice el pastor, llamémoslo nosotros. As the pastor says, you call them. Nosotros somos los que nos tenemos que hacer cargo. We are the ones that have to be in charge. Si es que somos presos de Cristo en el If Evangelio, we're prisoners of Christ, then we take the responsibility, como lo era Pablo. as Paul was. Yo lo soy y al leer esto quiero ser más preso del I am, Evangelio. but reading this, I want to be more a prisoner of the gospel. Porque sé que en Jesucristo Because I know that in Jesus Christ está mi libertad. is my freedom. Como el propio Pablo dice, As Paul says, la palabra nunca está presa. the word is never in prison. La palabra de Dios se mueve. The word of God moves. Así que tú no tienes impedimento. So there's nothing holding you back. No voy a predicar porque me duele un pie. No, I'm not going to preach because my foot hurts. La palabra de Dios no tiene impedimento. The word of God has nothing to hold it back. Tú hablas con la pierna rota, You speak with a broken leg. que Dios se encarga de arreglártela. God will be in Amén. charge of healing it. Porque estás haciendo lo que Él te mandó a hacer, Because you're doing what he told you to do. que es predicar su evangelio. That is preach his gospel. Aquí Pablo le exalta otra vez la fe y el genuino amor de Filemón Paul exalts his faith and his love hacia la obra de Jesucristo towards the work of Christ y hacia la iglesia. and towards the church. Al decirle esto, Telling him this, Pablo, Paul, como les digo, lo está preparando a Filemón. as I tell you, he's preparing him. ¿Cuántos de nosotros podemos dedicarnos a la obra de Jesucristo? How many of us can dedicate ourselves to the work of Christ? Yo espero que esto, hermano, te ayude I hope this could help you a ser un obrero to be a worker en acción de in Jesucristo. action for Jesus Christ. No solamente de palabra. Not only of your words. No digas más amo la iglesia de Cristo. Don't say I love the church of Christ. Muéstralo. Show it. Que esto te sirva This is good for you. para That ser it'll un teach you instrumento to be an instrument en las manos de Cristo. in the hands of Christ. No lo digas, Don't say it. muéstralo. Show it. El pastor ya lo mostró. The pastor already showed it. Algunos hermanos también se fueron a Cuba, Some brothers too went to Cuba. tuvieron algunos problemitas, They had few little troubles. pero ellos hicieron lo que su verdadero rey Jesucristo les dijo que hagan. But they did what their King and Lord Jesus Christ told them to do. Que vayan To go y prediquen el evangelio and preach the gospel a todas partes del mundo. to all parts of the world. Cuando tú te preocupas por los demás, When you worry about others, vas a ver la mano de Dios. you will see God's hand. Yo sé que ellos vieron la mano de Dios. I know that they saw his hand. ¿Por qué? Why? Porque fueron un instrumento a las manos de Dios. Because they were an instrument in God's hand. Estaban siendo esclavos del They evangelio. were being prisoners of the gospel. Y allá en Cuba, And over there in Cuba, donde dicen que es comunismo, where they say is communism, ellos se movieron con toda la libertad, they moved with freedom. porque Jesucristo les dio libertad. Because Jesus Christ gave them freedom. Amén. Amen? Número 8. Verse 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien Nine. te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego 10. por mi hermano Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Aquí empieza la petición de Pablo. Here starts his petition. Le ruega por su hermano Onésimo. He appeals to him for his son Onesium. Pablo dice que lo engendró en las prisiones. Paul says he begot him while he was in chains. Primero vamos a ir al 8.
Let's go to verse 8 first. Primero Pablo dice que él es prisionero de Cristo. He says first he's a prisoner of Christ. Ahora en el 8 él dice que tiene mucha libertad en Cristo. Now in 8 he says he has a lot of freedom in Christ. Wow. Es como si diciendo, este Pablo se está burlando. It's like this Paul is saying like what is he making fun of this? Recién dice, soy preso de First he Cristo. says I'm a prisoner. Y ahora dice, tengo toda la libertad en Cristo. Then he says I'm bold in Christ. Pablo tenía toda la libertad en Cristo, He had all the freedom in Christ, como la tiene tu pastor, like your pastor has, de mandarte a hacer lo que te to conviene. command you to do what's good for you. Pero tu pastor, But your pastor, Pablo, Paul, quiere que lo hagas por tu propia voluntad, wants you to do it in your own will, por amor a Jesucristo. for the love for Christ. Sería fácil It might be easy decirle, Hans solo camina por aquí, to say, Hans, just walk through here. nada más por aquí. Only through here. Yo te lo ordeno y te lo mando. I command you. Pero eso no es lo que quiere el Señor. But that's not what the Lord wants. Pablo apela a eso, Paul appeals that al amor de Filemón, to the love of Philemon. porque él se lo había dicho. Because he told him. Escucho de ti el amor que He tienes. says, I heard of you, that the love you have. Entonces ahora le introduce su petición. So now he introduces his petition to him. Te ruego por mi hijo Onésimo. I appeal to you for my son Onesimus. O sea que ahora Pablo dice que lo engendró Now Paul says he begot him, he had him en la prisión. in prison. ¿Cuántos de nosotros predicaríamos el evangelio y haríamos hijos en las prisiones? How many of us would preach the gospel and have children in the prisons? Yo te digo, si a mí me pusieran en la prisión, I'll tell you, if they put me in jail, tal vez estaría todo el día mirando la pared I'd probably be all day looking at the wall hasta que pase el tiempo. until time passes. Pero así no era Pablo. But Paul wasn't like that. En la cárcel In prison, seguía predicando el evangelio. he kept preaching the gospel. Número 11. Verse 11. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Aquí Pablo Paul, hace un juego de palabras, he's playing games with the words here. porque Onésimo, ¿saben qué significa? Because Onesimus means, Significa útil. he means useful. Perdón, significa inútil. Unuseful. Onésimo Onesimus significa inútil. means unuseful. Ahora Pablo le dice, Now Paul tells him, para ti, para mí, for you and I, nos es útil. he's useful now. Hace un juego de palabras. He does a change of words there. Y dice en el 12, He says on verse 12, el cual vuelvo a enviarte, I'm sending him back. tú pues recíbele como a mí. Receive him as me. Esa es la petición de Pablo. That is Paul's petition. Filemón, Philemon, si tú me amas mucho if you love me y dices que eres mi hermano, and you say you're my brother, te envío a Onésimo, I send Onesimus to you. que yo sé que es un esclavo tuyo I know he's your slave y se escapó, and he escaped. pero ahora recíbelo como a mí mismo, But now receive him like you're receiving me porque tú dices que me amas. because you say you love me. En pocas palabras, Pablo le está diciendo, perdónalo, In little words, Paul is saying forgive him. perdona a tu hermano, Forgive your brother. perdona a tu hermano. Forgive your El brother. amor y el perdón Love and forgiveness es lo que nos puede sacar is what can pull us out del lugar frío. of the places that are cold. Cuando los demás vemos que somos perdonadores When we see others see that we forgive y que amamos, and that we love, pueden ver que hay algo distinto en ti. they can see that there's something different in Y de you. esa forma And that way, pueden dejar sus viejos caminos. they can leave their old ways. Tú ya lo tienes, úsalo. You already have it. Use it. Número 13. Verse 13. Pablo dice, yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Amén. Amen. Si Pablo quería quedárselo, Paul wanted to keep him, pero antes quiso consultar con su amigo Filemón. but he wanted to speak to his friend first. El 14 lo dice así. 14 says it like this. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad sin voluntad. O sea que Pablo Paul, no quería forzar a Filemón he a didn't que lo want to hiciera. force Philemon to decide, or Si Pablo se lo hubiese ordenado, if Paul would have ordered him, él lo tuviera que haber hecho, he would have done it. pero no hubiese habido favor But there would be no favor ni voluntad. or willfulness.
Pablo también, cuando él se refería a los hermanos o los cristianos que convertía, When Paul would refer to the Christians that converted with him, es interesante porque él decía frases sabias he would say wise phrases que están en la palabra. that are in the Word of God. Él decía, He would say, por vosotros for you, tengo dolores de partos, I have birth pains. sufro dolores de parto, I suffer birth pains hasta que Jesucristo until Jesus Christ sea formado en ustedes. be formed in you. Eso es lo que Pablo decía. That's what Paul would say. Por eso él trataba como a hijo. That's why he treated them like they're his sons. Y él pone la palabra engendré. And he puts, I begot him. Engendré un hijo. I begot a son. Porque él sufría Because he would suffer para que los hermanos so that brethren sepan quién es Cristo. can know who Christ was. Amen a Jesucristo. They would love Jesus. Él sufría dolores de parto. He would suffer birth pain. Las mujeres van a estar más identificadas con eso. The women can identify that a little better. Pero imagínense que debe ser un dolor fuerte. But imagine, it must be a strong pain. Amén. Entonces Pablo no quería quedárselo. Paul didn't want to keep him. Y él confiaba And he trusted que su amigo that his friend iba a actuar voluntariamente was going to act voluntarily frente a la petición de Pablo. to his petition. Pablo tuvo la petición de que reciba a Onésimo como a él mismo. Paul asked that he receive Onesimus like himself. Acuérdense, eso es lo que Pablo le está pidiendo. That's what Paul is asking him. 15. Verse 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibéis para siempre. 16. 16. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Aquí viene la parte difícil para Filemón. Here comes the hard part for Philemon. Ahora Pablo lo tiene que ver como un hermano en Cristo, Now Paul has to see him like a brother in Christ. porque Pablo dice que él lo convirtió a Cristo. Paul says he converted him to Christ. Y ya conoce a Onésimo. And he knows Onesimus. Seguro Onésimo ya había mostrado testimonio Onesimus must have showed testimony del encuentro que había tenido con Cristo. of the encounter he had with Christ. Entonces él quería arreglar, So he wanted to fix. era una situación legal ser un esclavo, prófugo. It was a legal situation going on there. Entonces Pablo quería arreglar eso So Paul wanted to fix it para que Onésimo sea libre so that Onesimus can be free y pueda ser útil and can be used predicando el Evangelio. to preach the gospel. Eso es lo que quería Pablo. That's what Paul wanted. Pablo no quería que Onésimo se quedara sentado en la iglesia. Paul didn't want Onesimus to sit in church. El pastor no quiere que te quedes sentado en la The iglesia. pastor doesn't want you to sit in church. Quiere que trabajes para Dios. He wants you to work for God. Quiere que la obra te preocupe. He wants you to worry about his No work. solamente tu casa, Not only your house, no solamente tus cosas, not only your things, también la obra de Dios. but also the work of God. Por eso primero le dice Pablo That's why Paul tells him first que lo reciba en la carne, to receive him in the flesh, pero mejor como hermano en Cristo. but better as brother in Christ. Le puedo decir, hermano, I can tell you, brethren, que cuando tenemos los peores días, when we have our hardest and worst days, no queremos escuchar de hacer la voluntad de Dios. we don't want to hear about doing God's will. ¿No? Ayer fue uno de mis peores días, Yesterday was one of my worst days, pero tenía que sujetarme a la voluntad de Dios. but I had to subject myself to the will of God. Y como fue uno de mis peores días, And since it was one of my worst days, creo yo I think que el Señor that the Lord a veces usa situaciones sometimes uses situations para que nosotros podamos ver su mano. so that we can see his hand. Por eso Pablo dice que Onésimo se había apartado por él un poco de tiempo. That's why Paul says that Onesimus had departed from him for a time. Quizás Dios lo usó Maybe God used him ese tiempo in that time para que ahora volviese so now that he can go back a las cosas del Señor. to the things of God. Amén. Amen. Y ahora And now Onésimo no volvía como un esclavo. Onesimus was not coming back like a slave. Ya había aceptado a Jesucristo, He accepted Christ, al Señor que Filemón servía. the Lord that Philemon served. Número 17. Verse 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Oh, ya estuvimos allí, ¿no? Eso lo dijo también en el 16. Ok, sí. Quizás Dios usó este escape por Maybe.
algún motivo bueno, como les dije. Maybe God used this as a good motive. Ahora Onésimo no volvía como un esclavo, He was not coming back as a slave, sino que volvía como un hermano en Cristo. but as a brother in Christ. O sea que ahí algo cambió. Something changed. Filemón Philemon tenía que verlo como un santo, had to see him like a saint, como un hermano en Cristo. like a brother in Christ. Solo Dios es capaz de hacer estos milagros. Only God can do these miracles. Imagínate tú la peor persona que te puedas imaginar, Imagine the worst person that you have ever known. que si tú crees que es tu enemigo, You think they're your enemy. Dios God puede hacer la obra can do the work, y esa persona and that person venir a los pies de Cristo. can come to the feet of Christ. ¿Cómo tú lo recibirías? How would you receive him? Si te ha hecho daño, They hurt you, o tú sabes que no es una buena or persona, you know they're not a good person, ¿cómo tú lo recibirías? how would you receive them? Para reflexionar, ¿no? To reflect. ¿Cómo tú recibirías a esa persona? How would you receive that person? Yo me imagino que Filemón estaba enojado, I imagine that Philemon must have been angry porque este esclavo because this slave seguro tenía alguna deuda. probably had a debt. Pero Pablo le dice, But Paul tells him, ahora algo cambió. now something changed. Él ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador. He accepted Jesus as his Lord and Savior. Este milagro solo lo puede hacer Dios. This miracle only God can do. Amén. Amen? Número 18. Verse 18. Miren esto. Look at this. Si en algo te ha dañado o te debe, ponlo a mi cuenta. Wow. Si algo te ha dañado o te debe, ponlo a mi cuenta. If he wronged you or owes you anything, put it on my account. Es imposible no ver este pasaje It's impossible not to look at this verse y no pensar en Jesucristo. and not think about Jesus Christ. Cuando se subió en esa cruz When he got up on that cross y le dijo a Dios, and he told God, todo lo que ellos te deben, everything that they owe you, ponlo a mi cuenta. put it on my account. Yo te lo pagaré. I will pay you. Jesús pagó por nosotros. Jesus paid for us. Pablo le está haciendo acordar eso. Paul is reminding him that. Cristo pagó tu deuda. Christ paid your debt. Ponlo a mi cuenta. Put it on my account. Jesús Jesus mantiene tu cuenta. keeps your account. Y Dios And God acepta a Jesucristo accepts Jesus porque Él lo agradó en todo. because he pleased them in everything. Jesús Jesus tiene al papá has the Father en la palma de la mano. in the palm of his hand. Intercede por ti He intercedes for you. y papá le dice, And Father says, aunque en otro tiempo era mi enemigo, even in other days he was my enemy. ahora por tu causa en la Now cruz, because of your cause, es the mi hijo. cross, he's my child. lo perdono de todo. I forgive him of everything. No me debe nada. They don't owe me anything. No hay deuda. There's no debt. Esa deuda, lo único que la puede borrar That debt, the only one that can erase it es Jesucristo. is Jesus Christ. Así que si tu amigo So if your friend o esa persona que tú no quieres or that person you don't like en algo te dañó, has hurt you or ¿Saben? wronged you in something, ¿saben por qué lo tienes que aceptar? you know why you have to accept them? Porque Jesucristo pagó por él. Because Jesus Christ paid the Y, price for them. y tú y yo And you and I no somos nadie para guardar cuentas. are no one to keep accounts. Si Jesús se las borró, If Jesus erased their debt, tú tienes que hacer lo mismo. you need to do the same. Aunque tú creas que tu hermano no te perdona, Even though you think your brother doesn't forgive you, el primer paso lo tienes que dar tú. you need to make the first step. No esperes que tu hermano venga a pedirte perdón. Don't wait for your brother to ask you for forgiveness. Si el Señor te lo está mostrando, ve tú primero. If the Lord is showing you, you go first. No esperes el tiempo perfecto. Don't wait for the perfect time. ¿Saben cuál es el tiempo perfecto? You know what the perfect time is? Cuando lo estás pensando. When you're thinking about it. Después de ahí ya no hay más tiempo, After that, you don't have time porque empezamos a pensar en otras cosas. because we think of other things. Ve y pide tú primero Go and ask first perdón a tu hermano forgiveness to your brother. y no guardes cuentas, And don't hold any debts porque Jesús ya pagó todo. because Jesus paid them all. 19. Verse 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Y miren lo que le dice a Onésimo, digo a Filemón, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, Pablo le recuerda, Paul reminds him, ¿te acuerdas cuando te llevé a los pies de Cristo? you remember when I brought you to the feet of Christ? Ahora también llevé a Onésimo. Now I took Onesimus too. Los dos están en el mismo escalón. You're both on the same step. Ya no es un esclavo, He's not a slave. ahora pasó de ser esclavo He came from being a slave a ser hijo de to Cristo. be a child of Christ. Amén. Amen. Eso es lo que pasó. That's what happened. Que así que hermano,
como te digo, As I tell you, brethren, no tengas cuenta. don't hold any debt. Acuérdate cuando Jesucristo te sacó a ti también. Remember where Jesus took you out of. Número 20. Verse 20. Si hermano tengo yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo confiaba que Filemón iba a hacer lo que él le pidió. Paul trusted that Philemon was going to do what he asked. Y no solo eso, mucho más. And not only that, but much more. Él lo iba a traer, He was going to bring him. lo iba a arropar He was going to take care of him. y iba a tener cuidado And he was going to watch over him. de Onésimo. Amén. Of Onesimus. Nosotros tenemos que hacer eso. We need to do that. Tenemos que dejarnos usar por el Señor. We need to let ourselves be used by God. Debemos dejar de ser egoístas con We nosotros need to mismos. stop being selfish. Estamos muy metidos en nuestro problema, We're so involved in our own problems que no vemos el ajeno nunca. that we don't look at anyone else. Y nos creemos que Dios no ve nuestro problema. And we think that God doesn't see our problems. Dios sí ve tu problema. God does see your problems. Pero ¿qué tal si Dios quiere que no lo veas tú por un momento? But what if God doesn't want you to look at your own problems for a moment? ¿Qué tal si Dios quiere liberarte por un momento de tu problema? What if God wants to free you for a moment from your own problems? Porque Él te conoce más. Because He knows you more. Él conoce más tus pensamientos que tú mismo. He knows you better and knows your thoughts better than you yourself do. ¿Quién le da gracias a Dios por ese hermoso sacrificio de Jesucristo? Who gives thanks to God for that beautiful sacrifice, Jesus Christ, En esa cruz, in that cross, en la cual Dios and the one that God decidió que nos iba a perdonar a través de su Hijo, decided that He was going to forgive us through Christ, sin tomar en cuenta nuestras faltas. without holding an account of our debt. Si tú eres agradecido, If you're grateful, tú le darás hoy gracias a Dios. you need to thank God today, Porque Jesucristo because Jesus Christ, hasta el día de hoy sigue salvando vidas. until today, continues to save lives. Lo que quiere usarte a ti. He wants to use you. Tú y yo somos colaboradores en Cristo. You and I are co-workers in Christ. Tú fuiste llamado a hacer una obra. You were called to do a work. El problema es que no la estás haciendo. The problem is you're not doing it. Hay muchos hermanos que creen que están bien con Dios. There are many brethren that think that they're good with God. Y está bien, están bien con Dios. And that's okay, they're good with God. Tal vez tú oras, Maybe you pray, tal vez tú lees la Biblia, maybe you read your Bible, vienes a la iglesia. you come to church. Tu relación está bien con Dios. Your relationship is good with God. Eso está bien. That's fine. ¿Cómo está tu trabajo para la obra de Dios? How's your work for the work of God? ¿Cómo está tu trabajo para la obra How de are you Dios? doing in your work for God? ¿Sigues durmiéndote? Do you keep sleeping? ¿Sigues no siendo luz? Are you not being a light? ¿Sigues no siendo sal? Are you not being salt? Oh, pero yo voy a la iglesia. Oh, but I go to church. Yo leo la Biblia. I read the Bible. Yo estoy bien con Dios. I'm good with God. Sí, estás bien con Dios. You're good with God. Tu relación personal. Your personal ¿Y relationship. qué tal si empezamos a ver la tarea? And what if we look at our work? Muchos de nosotros tuviera F. Many of us would have F. Yo, You know. yo hasta un tiempo he estado teniendo F. Until a little while ago, I was having Fs. Pero cuando el pastor se cambió de trabajo, But when the pastor changed jobs, él empezó a traer gente nueva a la he iglesia started bringing new people to church. y yo empecé a tener un poco de celo. And I was a little bit jealous. El pastor estaba en Miami, Pastor was in Miami. ahora viene a Coral Springs Now he came to Coral Springs. y se trae gente. And he brings people. En el mundo In the world, le llamamos un cachetazo de guantes blancos. we call it a slap with a white glove on the face. Yo vivo en Coral Springs I live in Coral Springs. y no estoy trayendo a nadie. And I'm not bringing in anybody. Preach it, pastor. Entonces And then, empecé otra vez, dije, si yo antes lo hacía, ¿por qué ahora I dejé de said, hacerlo? but I used to do it. Why am I not doing it anymore? Ahora le hablo a todo el mundo. Now I talk to everybody. Mujeres, Women, he invitado a muchas a la conferencia de I have ustedes. invited many to your conference. Le hablo a las mujeres, I talk to women. le saco un tratado a mi esposa, me lo pongo en el bolsillo I take out a tract from my wife. I put it in my pocket. y voy a hablar con la gente. And I go to talk to people. El lunes Monday, fui a hablar con una señora. I went to talk to a lady. Los lunes Mondays, soy preso del laundry. I'm prisoner of the laundry. Soy prisionero del laundry. I'm prisoner of the laundry department. I'm praying for you. Entonces a mí no me gusta ir al laundry I don't like to go to the laundry porque va una señora.
Because there's a lady that goes there. y me pone nervioso. And she makes me nervous. No solo la señora, sino que no, es un lugar muy chico. It's a small space. It's not just a lady, but Entonces el Señor dice, the yo- Lord says, y yo me puse a pensar, I started thinking, ¿qué tal si el Señor me mandó al laundry what if the Lord sent me to the laundry para predicarle a la señora? to preach to this lady? Entonces ahí fui para mi casa, me llevé una tarjeta So I took a little card y la invité. and I invited La her. invité. Ella dijo que iba a hacer todo lo posible para venir, She said she would do everything possible to go, pero hice mi parte, la but I invité. did my part. I invited her. Entonces empecé a recordar, I started remembering el Señor nos puso aquí the Lord put us here para predicar el Evangelio. to preach the gospel. ¿Por qué lo dejamos? Why did we stop? ¿Por qué? Why? No podemos dejar de predicar We el cannot Evangelio. stop preaching. No tengas vergüenza. Don't be ashamed. Jesús dice, Jesus says, si tú no te avergüenzas de mí, if you are ashamed of me, cuando tú estés delante del Padre, when you're before my Father, yo no me avergonzaré de ti. I will not be ashamed of you. Si Jesús dice eso, If he says that, ¿qué te puede dar vergüenza? what shame should you have? ¿Qué te puede dar miedo de predicar el Evangelio? Why should you be afraid to preach the gospel? Quiero decirle que todavía no terminé, me falta mucho. I told you I'm not done. I have a lot to go. Ahora quiero predicarle hasta las lagartijas. Now I want to preach to the lizards. Así que, ahora que es verano hay muchas, There are many. voy a hablarle algunas. I'm going to go talk to a few. Para, para terminar, To end, Pablo también le dice algo a Filemón. Paul also says something to Philemon. Versículo 22. Verse 22. Prepara también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo le pide a su amigo He asks his friend que prepare hospedaje, to prepare a guest room porque espera que las oraciones de ellos, because he hopes that his relationship, quizás Dios, maybe God, lo lleve. would take him there. Pero quiero pararme en la parte de alojamiento. But I want to talk about the guest room. ¿Tú te imaginas en aquellos tiempos el alojamiento? Can you imagine in those days a guest room? Porque nosotros ahora queremos ir a Cuba Now we want to go to Cuba y quiero ir al mejor hotel a hospedarme. and I want to go stay in the best hotel. Deme en el mejor hotel. Give me the best hotel. Mira, si tú quieres que yo vaya a tu país a predicar la palabra, If you want me to go to your country and preach the gospel, ¿dónde está el mejor hotel? where's the best hotel? No sé cuál, no quiero hacer propaganda, pero cuál te I guste a don't know vos. which one. No I sé. don't want El to. Sheraton, el Hilton, el que quiera. Whatever hotel it is. Muchos de nosotros elegiremos alguno de esos. Many of us would pick the best one. Pero en aquel tiempo, In those days, ellos te alojaban en su casa. they would set up a guest room in Y their tú, homes. y tú tenías que aceptarlo, And you had to accept it porque ellos conocían el Evangelio because they knew the gospel. y sabían que Jesús And they knew that Jesus les había dicho, had told them, donde te inviten, wherever they invite you, a la casa que te inviten, to the house that they invite you, entra go in y la paz gozará allí and peace will reign there, y come, and eat, duerme sleep, y toma lo que ellos te sirvan. and eat what they give you. Muy difícil ahora, hermano. Very hard to do now. Si tú quieres invitar a una estrellita del cristianismo, If you want to invite a Christian star, aquí no puede venir. they can't come here. No porque no tengamos dinero para pagarle todo lo que te piden, Not because we don't have the money to pay everything that they ask for, porque aquí es la iglesia de los hechos. because here is the church of Acts. Aquí nuestros hermanos se hospedaron donde pudieron, Our brothers stayed where they could. comieron lo que pudieron. They ate what they could. El que no estuvo el domingo se perdió. The one that wasn't here on Sunday missed it. Caminaron por donde pudieron They walked where they could walk. y se subieron al carro que pudieron. And they got on the car that they could. Y así todo And even like that, cumplieron con el propósito de Dios. they fulfilled the purposes of God. Amén. Amen? Así que no pidas alojamiento, So don't ask for a guest room. no pidas el mejor hotel. Don't look for the best hotel. Sé humilde. Be humble. Y si te ofrecen su casa, And if they offer you their house, es el mejor lugar donde puedas estar. it's the best place to be. En el mejor hotel In the best hotel, vas a estar lejos de tus hermanos. you're going to be far from your brothers. En la casa In the house, te vas a reunir con tus hermanos. you're going to gather with Vas a your estar en brothers. familia. You're going to be in family. Amén. Amen. Y aquí a los últimos versículos son saludos. And the last verses are greetings. Te saludan Éprafas, mi compañero de prisión por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Damas, Lucas, mis colaboradores,
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. Aquí hay muchos nombres, no There are voy many names here. a entrar en todos, I'm not going to go into all of them. pero hay uno que él nombra, Marcos. But there's one that he names Marcus. Marcos Mark. Marcos había tenido un problemita con Pablo Mark had a problem with Paul, y pudieron solucionarlos. and they were able to fix their problem. Y esas iglesias todos sabían los testimonios de los hermanos. And those churches knew all the testimonies. Así que of the brothers. conocían a Pablo y a Marcos, So they knew Paul and they knew Mark. y Pablo lo incluye And Paul includes him, diciéndole a Filemón, telling Philemon, ¿te acuerdas cuando yo tuve un problemita con Marcos? do you remember when I had a little problem with Mark? Ya lo arreglamos, We fixed it. está todo solucionado, Everything's fixed. ahora somos compañeros en Cristo. Now we're brothers in Christ. Le dio el ejemplo He gave him an example de que él ya lo había hecho. that he had already done it. Amén. Amen? Ya voy a terminar. I'm going to end. Pero les quiero decir, But I want to tell you, tienes que dar el ejemplo. you need to be an example. Tienes que ser tú It needs to be you, un instrumento, an instrument, una herramienta en las manos de Dios a instrument in the hands of God de reconciliación, of reconciliation. de reconciliar a los hermanos, To reconcile the brethren, de traer a los perdidos to bring the lost a los pies de Cristo. to the feet of Christ. Debemos ser así. We should be like that. Para terminar, To finish, quiero darte algunos puntitos que podemos poner en práctica. I want to tell you a few points so you could put them into practice. Primero, First, vimos el amor. we saw the love. 2, vimos el perdón. 2, we saw the forgiveness. Y 3, And 3, como les dije, as I said, vimos a un hombre we saw a man que pudo reconciliar that was able to reconcile una situación difícil. a difficult situation. No dice la epístola si Filemón terminó de hacerlo, The epistle doesn't say whether Philemon did it or not. pero sabemos y Pablo confiaba que lo iba a hacer. And we know that Paul trusted that he would do it. Así que podemos confiar en el Señor, So we can trust in the Lord que su siervo Filemón that his servant Philemon tuvo cuidado de su compañero took care of his brother in Christ y pudo traer a Onésimo and was able to bring a la Onesimus presencia del Señor. to the presence of the Lord. El llamado va a ser sencillo. The calling is very simple. Tú estás ahí sentado You're there sitting, y estoy seguro que conoces muchas personas, and I'm sure you know many people, muchos hermanos que están lejos de Dios, many brethren that are far from God, muchos hermanos que están apartados de Jesucristo. many brothers that are separated from God. Yo hoy te quiero pedir Today I want to ask you que te pares conmigo to stand with me y nos pongamos a interceder por ellos. and let us intercede for Que them. seamos un instrumento That we can be an instrument de reconciliación of reconciliation con el Señor, with the Lord. de traer las personas a los pies de Cristo. To bring people to the feet of Christ. Si tú tienes a alguien así, If you have somebody in your mind like that, un familiar, a family member, lo que sea, whatever it is, párate aquí por él. stand here for them. ¿Y por qué no intercedes? And why don't you intercede? ¿Por qué no dices, Why don't you say, Señor, Lord, yo conozco a Juancito, I know Juan. él está lejos de ti, He is far from you, yo no he sido un ejemplo para él, and I haven't been an example to him. pero